Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, una mañana típica de la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero, y con mi taza de café, como siempre, porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. Y en esta mañana yo te invito para que des un paso de fe por Cristo. Hoy quiero hablar un tema. Este tema lo grabé a finales del 2018, siendo editado, o tuve que editarlo hasta mayo del 2019, añadiéndole unas cositas, quitándole otras. El tema es referente al libro de Ezequiel, una de las profecías de las visiones que tuvo Ezequiel. Le puse por título: Profetiza sobre el hueso seco y vivirá. Profetiza sobre el hueso seco y vivirá. Para eso te pido que busques tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y vamos a leer los versos no completos, sino los versos del 4 al 5. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso del 4 al 5. Dice así la palabra, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Voy a repetir ese último verso. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Padre, gracias por tu palabra. Voy a presentar tu palabra en esta hora, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo quien me dirija, Señor. Me hable a mí como siempre, y que pueda yo hablarle a otros, Señor, y que podamos ser edificados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos y lo presentamos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Profetiza sobre el hueso seco y vivirá. Quiero comenzar con un poquito de historia. Ezequiel, el profeta de Dios como se le conoce en el Antiguo Testamento, no comenzó su ministerio como profeta. La historia en las Escrituras nos señala que Ezequiel fue criado, educado y escogido por descendencia de su padre para ser sacerdote. Ezequiel provenía de una familia sacerdotal, por lo que, por más talento que tuviera Ezequiel, entiéndase en la música, predicador, en la carpintería, un comerciante, etcétera, póngale el título, por más talento que tuviera Ezequiel, llámalo un don. Desde que saliera del vientre de su madre, ya Ezequiel estaba destinado a ser sacerdote. Estuvo 25 años preparándose para el sacerdocio y sucede que Israel cae cautivo por el imperio de Babilonia. ¿Cuántos han caído cautivos por Babilonia? No me contesten. Resulta que como familia sacerdotal, Ezequiel queda exiliado. Entonces, toda una juventud dedicada a la preparación del sacerdocio, ¿para qué? No había templo, no habían sacrificios que ofrecer. Y 5 años más tarde, o sea, a sus 30 años, Dios le cambia
como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, le cambia los muñequitos, le cambia todos sus planes, todo lo que él por tal vez esos 30 años que llevaba de vida, estaba planificándose para el sacerdocio y Dios se lo cambia en menos nada, como decimos nosotros aquí. Si bien es importante prepararse ante todo, sí, financieramente, físicamente, educacionalmente, profesionalmente, espiritualmente sobre todo. Pero siempre debemos tener en cuenta y tener presente que la voluntad de Dios esté en nuestras vidas sobre nuestras decisiones, sobre nuestras expectativas. Porque cuando Dios mete su mano, todo cambia. ¿Escuchaste bien? Cuando Dios mete su mano, todito, todo cambia. Al venir la mano de Dios sobre Ezequiel, experimentó lo que yo catalogo como la experiencia más grande, increíble, inexplicable, indescriptible que ser humano pudiera experimentar. Poder ver la semejanza de la gloria de Dios, como se menciona en el primer capítulo de Ezequiel, cuando él menciona acerca de la gloria de Dios. Más allá que hacerlo ver como si fuera una personita que juega contigo y te deja ganar, como se ha escuchado en muchas ocasiones, que suena bonita y muy conmovedora, pero la realidad es que se queda cortitititito al lado de lo que es realmente la gloria de Dios. Así que tenemos a un sacerdote que no podía fungir como tal, no podía ejercer el servicio del sacerdocio a lo cual se había preparado y a lo cual estaba separado desde el vientre de su madre, experimentando un cambio radical en su vida, tan solo porque cuando Dios interviene con la vida de cualquiera, cuando Cristo mete su mano, todo cambia. Y de ser un sacerdote, Dios lo convierte en profeta suyo. No más ritos, no más liturgia, no más sacrificio. Ahora tenía que hablar todito lo que Dios le fuera a mostrar a él. Vemos entonces a un sacerdote profetizando. Ya habíamos escuchado en otros escritos, en otros videos que he hablado. Todavía no he tomado ese escrito para poder grabarlo en video, pero he hablado acerca de el rey Saúl cuando comenzó su reinado. Así que en ese tiempo vemos a uno que iba a ser rey profetizando. En esta ocasión tenemos a uno que iba a ser sacerdote, pero ahora que iba a estar profetizando. Profetizar no es otra cosa que anunciar algo que aún no ha pasado y que puede acontecer o que acontecerá. Si buscamos en el diccionario Word Reference, por darle un nombre de un diccionario, lo describe de la siguiente manera. La palabra profetizar: anunciar o predecir hechos futuros en virtud del don de profecía. Otra definición viene siendo conjeturar o hacer juicios a través de indicios o señales. Ezequiel, guiado por el Espíritu de Dios, es llevado a un valle totalmente lleno de huesos secos, que por cierto estaban bien secos. Como dice en Ezequiel 37, verso 2, secos en gran manera. Esta experiencia en el Espíritu es una profecía sobre Israel. Más allá de querer hacer alguna conjetura con respecto a cosas personales que pudiera aplicarse, pero en este caso,
aquí en la Escritura, cuando hablamos acerca de la profecía del Valle de los Huesos Secos, estamos hablando acerca de una profecía hacia Israel. Así que cuando uno ve huesos secos, se puede identificar que están separados totalmente. Nada los une, están esparcidos por todo un valle. Israel estaba cautivo y exiliado unos de los otros, como se menciona en la historia de Ezequiel. Así que hay una promesa de restauración para este pueblo, para esta nación. El profeta ve cómo se juntan los huesos, ve cómo los tendones y la carne van dando forma a esos huesos y cómo la piel empieza a cubrir todos los huesos. En otras palabras, había promesa, de hecho, hay promesa de restauración para la nación de Israel y se está cumpliendo hoy día cada vez más. Le guste a la gente o no le guste, lo quiera creer o no lo quiera creer. La Biblia, la Escritura, en todo momento el Señor siempre está diciendo que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. En otras palabras, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Lo que ha dicho se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta el retorno, hasta que lleguemos a la plenitud. Cuando el Señor reine en la eternidad y para la eternidad y por la eternidad, con cielos nuevos y tierra nueva. En Ezequiel capítulo 37, verso 6 dice: y pondré sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. De hecho, en la creación del hombre, Dios primero lo forma físicamente y luego Dios le da un soplo de vida. Pone espíritu para que fuera el hombre un ser viviente, como dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Pero si leemos en Efesios capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Dios entra en la vida de una persona, deja de existir y comienza a vivir abundantemente en Cristo Jesús. Aleluya. Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón, Satanás, que el Señor lo reprenda, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Pero Jesús te dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. En todo esto hay algo extremadamente importante, querido amigo y querida iglesia. De nada sirve que profetices sobre algo que está muerto, seco, sin esperanza. De nada sirve que lo hagas si no es mediante su palabra, la Escritura. Verso 4, ¿qué le dijo entonces el Señor? Le dijo: huesos secos, oíd palabra de Jehová. No hay otra forma, querido amigo. Es por medio de la palabra, por medio de la Escritura, es que va a dar vida a cualquier cosa que esté muerta, incluso tu vida. ¿Quieres que esos huesos tomen forma y cojan vida? ¿Tienes fe de que será así, de esa manera? La Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 17, te guste o no te guste, es lo que dice la Escritura. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel 37:4, vuelvo a repetirlo. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos,
oíd palabra de Jehová. No se trata de como yo lo digo o yo quiero, sino como Dios dice o determina hacerlo por su palabra. Isaías 55, verso 8 al 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y ese dijo es porque es definitivo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Salmo 139, versos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ya Dios ha determinado en su eternidad su propósito en nuestras vidas. Desde antes que fuésemos formados, ya estaban escritos. Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así le dijo Jehová a Jeremías. Dios le mostró al profeta cuál era la condición de su pueblo Israel, como se dice en el verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Cabe o hay cabida a la duda de que esta profecía es para la nación de Israel. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aleluya. ¿Y cuál era su propósito? Mira, por tanto, verso 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Por qué la gente habla de Palestina? ¿Por qué hablan de esa tierra como si fuera Palestina? ¿De dónde sacan eso? Cuando aquí en la escritura, toda la escritura, lo que habla es de la tierra de Israel. Óyelo bien, amigo y amiga. Óyelo bien, iglesia. La tierra de Israel. Dejen de estar diciendo la tierra de Palestina. Que el Señor reprenda al diablo. Es la tierra de Israel. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Dios restaurará al pueblo de Israel, pero tenía que darlo a entender mediante su profeta. Cuando Dios le habla a Ezequiel, utiliza el mismo concepto o técnica que utilizó Jesús con Pedro, con una pregunta. Pedro, ¿me amas? Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabía Dios la respuesta? Por supuesto que sí. Eso es un sí o sí. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Pero quería despertar en el profeta el conocimiento de su omnisciencia y su omnipotencia, para cuando le tocara hablar a los huesos, tuviese la convicción de que lo que fuera a profetizar iba respaldado por la autoridad del Altísimo Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya.
Cuando Dios determina algo sobre tu vida que ya está determinado desde su eternidad, se va a cumplir sí o sí. El asunto está en si estamos dispuestos a escucharle y obedecerle y profetizarlo y proclamarlo. ¿Estás dispuesto a ser un recipiente de lo que Dios tiene para con tu vida? ¿O simplemente vas a rechazar? ¿Vas a ignorar? Tenga mucho cuidado. Hay tres tipos de ignorantes: el que ignora porque desconoce, el que ignora porque no quiere saber y el que ignora porque no le interesa saber. Ahora bien, la historia bíblica en Ezequiel capítulo 37 nos relata que el profeta le habló a los huesos. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste frente a ese problema, a esa situación que tal vez la das por muerto? Llámese enfermedad, finanzas, relaciones familiares, empleo, relaciones obrero-patronal. Menciona o enuméralas, que son muchas. Quiero dejar claro algo, que le estoy hablando al cristiano, al creyente, al que es nacido en Cristo Jesús. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que le hablo a la iglesia, a la que entendemos que es la iglesia de Cristo, porque es templo del Espíritu Santo y su Espíritu Santo mora en la iglesia. El hombre natural no puede percibir estas cosas. Para el hombre natural, para el inconverso, para el pecador, no puede entenderlo porque es locura. Pero para el cristiano que tiene el Espíritu de Dios, a ese sí, porque se ha de discernir espiritualmente. Cualquiera que no haya nacido de nuevo, de su espíritu, en otras palabras, el hombre natural, cualquiera, su reacción o expresión sería: ay, qué ridículo me voy a ver si me cogen hablando a unos huesos secos. El entendido entiende. Claramente se ve que en ese valle impera la muerte, lo muerto. Pero también tengo que decirte que eso muerto solo escuchará tu voz. Dios le podía hablar a los huesos. Pero ¿qué hizo Dios? Le dijo al profeta. ¿Qué le dijo al profeta? Profetiza sobre estos huesos y diles. No fue Dios el que le dijo: voy a decirle yo. No, lo mandó al profeta. Te está mandando a ti, iglesia, a que profetice sobre esos huesos, sobre lo que está muerto. Tu voz, lo que hables conforme a su palabra, estará respaldada por Dios mismo, porque es la palabra de Dios. No procures hablar tus palabras, sino lo que está escrito, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Pero, ¿qué vamos a decirle? ¿Qué yo tengo que decirle a esos huesos secos, a eso que está muerto? Lo primero que se me ocurra a mí: no. Vas a decirle la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, como dice en Hebreos 4:12. ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo y cómo? No nos toca a nosotros decir cuándo. Lo hará. ¿Y cómo lo hará?
Simplemente se obedece a su mandato, a su palabra, a lo que Dios en su omnisciencia y su omnipotencia y omnipresencia decidirá hacer con esos huesos secos, con esos huesos muertos, en su tiempo, en su kairos, no en nuestro tiempo, no en nuestro cronos. Es en su tiempo que es perfecto. ¿Qué nos resta entonces hacer? Profetizar. Di la palabra. No me malentiendan. No es que se pongan a estar ahora, porque mira que hoy en día han proliferado profetas por todos lados. Profetizo esto. A mí me han profetizado que en mí iba a haber una finanza de 6 cifras. En serio. Si Dios quiere darme el dinero, que me lo da. Me lo da. Pero eso no es el propósito de Dios. Lo que Dios haga en tus finanzas es para que bendigas a otros. A ti, tu familia, tu entorno y a otros que sea de bendición. ¿Será por eso que no tenemos la cantidad de dinero que quisiéramos tener? Y Dios nos permite que sigamos diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No está escrito, pero tuve que decirlo. Verso 7. Profeticé, dijo Ezequiel. Profeticé, pues, como me fue mandado. Obediencia y fe. Fe y obediencia. No importa el orden que lo quieras poner. Obediencia, fe, obediencia, como quiera. Todo va entrelazado. No hay fe si no hay obediencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que debe haber obediencia a la palabra de Dios para que eso que está muerto viva. Vamos. Pedro obedeció a Jesús cuando éste le dijo que bogara mar adentro y echara la red contra todo pronóstico profesional, contra todo lo que profesionalmente en la náutica, el conocimiento que tuviese Pedro o que cualquier pescador tuviese. Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Y qué dijo Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. En tu palabra es, Señor. En tu palabra echaré la red. Hebreo 11:6. Sin fe, querido hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Amigo, no es cualquier fe. No es la fe en ti o fe en la fe. Eso es un disparate. Es la fe que está puesta en Jesús. ¿Y cómo tú sabes que está puesta en Jesús? Por medio de la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Jesús es el verbo, es la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. En otras palabras, obedece, ten fe, acciona. Repítelo. Obedece, ten fe, acciona. Anótalo y repítelo. Obedece, ten fe y pon acción a la fe. No te quedes solamente con la reacción. Dios es un Dios sobrenatural. Así que aunque veamos las cosas tomando forma, como que al fin veo resultado, veo tendones, la carne, veo la piel, se está viendo al fin algo. Aunque veamos estas cosas, sin el Espíritu de Dios, sin Espíritu no hay vida. Escúchalo bien. Sin Espíritu no
hay vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y vivió, tomó vida. Volvamos a Ezequiel 37, verso 8, que nos dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Hasta que la obra, el milagro, la resurrección de lo que está muerto no esté completa, no se puede uno detener. Óyelo bien, iglesia, hasta que eso que estás viendo que se está formando no tenga su obra completa, no puedes detenerte. Siempre debemos estar pendientes de su instrucción, de sus órdenes, de lo que viene próximamente de parte de Dios. Verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ya no le dice sopla sobre los huesos, le está diciendo sopla sobre los muertos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. De nuevo, Génesis 2:7. Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y vivió. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Mira el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sin su Espíritu, sin su Espíritu Santo, no hay vida. Y sí, al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos su Espíritu. Es por eso que Él desea, Él anhela que nos dejemos guiar por su Espíritu, por su palabra. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas veces la realidad de nuestras vidas se interponen sobre la verdad en nosotros, pero la realidad puede cambiar. En otras palabras, la realidad es cambiante. Sin embargo, la verdad en nuestras vidas es una sola, no cambia. Y cuando la verdad se hace manifiesta en nosotros, la realidad en nosotros cambia. Repito, la verdad en nuestras vidas es una sola, no cambia. Y cuando la verdad se hace manifiesta en nosotros, la realidad en nosotros cambia completamente. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál pudiera ser la realidad de los huesos secos? Pueden ser muchas las realidades: enfermedad, finanzas quebradas, relaciones familiares rotas o quebradas, relaciones interpersonales rotas, relaciones ministeriales o en la iglesia rotas, relaciones entre hermanos, entre pastores, entre ministros que están quebradas, están rotas. Cualquiera que fuese esa realidad, la verdad en su palabra es Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Verso 10. Y profeticé como me había mandado
y entró espíritu en ellos, y vieron y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Pues bien, más allá de la realidad de esos huesos secos que nosotros le pusimos nombre hace unos minutos atrás, hay una realidad que tanto tú como yo podemos y debemos cambiar. La realidad de todo aquel que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Cuál es? Está muerto en sus delitos y pecados. Dios quiere provocar un despertar de un ejército grande en extremo. Y además, de más está decir que nos está llamando para que profeticemos sobre esos huesos secos, para que vivan y sean un ejército grande y en extremo. Y para eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y permitir que Dios nos posicione. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla de la fe. Hacer guerra contra las acechanzas del diablo, sometiéndonos a Dios y resistiendo para arrebatar las almas. Todo aquel que está hundido, cautivo y atrapado por el enemigo de las almas para que no le sirvan a Cristo. Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda. Judas capítulo 1, verso 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aleluya. Toda estrategia de lucha está en su palabra, aquí en la Escritura, en la Biblia. Dios es amor. Dios es amor. Dios es paz. Pero también Dios es Jehová de los ejércitos de los cielos. En segunda de Samuel capítulo 5 verso 10, en primera de Reyes 18 15, en Salmo 24 10, Salmo 80 19, Salmo 84 verso 1. Dios es Jehová de los ejércitos y también es varón de guerra, como dice en Éxodo 15 verso 3. ¿Para qué? Para formar un ejército grande en extremo. Termino diciendo: número 1, obedece. Profetiza sobre esos huesos secos. Número 2, ten fe. ¿Vivirán esos huesos? Tú lo sabes, Señor. En ti confío. Número 3, acciona. Profeticé, pues, como me fue mandado. Número 4, espera en él. Y miré, pero no había espíritu en ellos. Y me dijo: profetiza, profetiza, y profeticé. Y número 5, descansa en él. Verso 28. Aleluya. Yo, Jehová, santifico, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Voy a leer el verso completo, porque aquí tiene que todas las naciones, todo el mundo tiene que saber. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Promesa a Israel. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Cuando nosotros obedecemos, tenemos fe, accionamos sobre esa fe, esperamos en Él y descansamos en Él, entonces Él va a decir que mi santuario, su santuario, estará en medio de nosotros para siempre. Éxodo capítulo 14, verso 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis
tranquilos. Cuando la mano de Dios, iglesia, viene sobre ti y te lleva en su espíritu frente a esos huesos secos, iglesia, profetiza. Declara la soberanía de Dios sobre esos huesos secos. Declara la palabra de Dios, no tu palabra. La palabra de Dios. Profetiza lo que Dios ha mandado a que profetices, a que le hables a esos huesos secos sobre lo que está muerto en tu vida o en tu entorno. Y lo que está muerto vivirá. Y darás testimonio a otros de la grandeza de Jehová nuestro Dios. Dios está esperando a que declaremos su palabra a pesar de lo que nosotros veamos, porque esto no es por vista, sino por fe. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Y que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a tu vida. Amén. Amén.